Bueno, soy Gerardo Del Oro, pasé por la escuela hace muchos años, cuando era un adolescente. Eh, Después trabajé muchos años en prensa y ahora hago docencia y me dedico a la impresión de fotografía. Y bueno, yo soy Dante Cosenza, también terminada mi secundaria empiezo a estudiar fotografía, después termino en la escuela de acá en Avellaneda, compañero de Gerardo, y terminando, bueno, haciendo otras cosas también, termino trabajando también en fotoperiodismo, trabajo en medios y, y sigo trabajando como fotoperiodista y editor fotográfico, digamos. Yo estaba haciendo el secundario en Berazategui, estaba en tercer año, tenía 15 años y se armó con un grupo ahí muy activo de algunos alumnos avanzados y algunos profesores de la escuela en la que yo estaba, un fotoclub, el Fotoclub Berazategui, que funcionaba en la biblioteca. Entonces ese fue mi primer acercamiento a la fotografía. Y ahí había dos chicas que estaban estudiando en la EDA, en Avellaneda, Marinchi y Ana Vázquez, que son de una promoción, bueno, no sé cuál. Entonces ahí empecé como simultáneamente el conocer la escuela y querer llegar a esta escuela y comencé ahí como alguna práctica fotográfica. En aquel momento no hacía falta tener el secundario terminado. Entonces, mientras yo hacía quinto año del industrial, hice el curso básico acá. Y al año siguiente, bueno, estudié mucho para dar el examen y, bueno, ingresé en el 84 a primer año. Yo termino la secundaria y en realidad no, también termino industrial, termino el sexto año y realmente no, yo sabía que no me iba a dedicar ni la ingeniería, entonces con unos amigos en Aedo, yo vivía en ese momento en Aedo, empezamos a ver mucho cine y digamos mi formación un poco, mi formación no técnica era ver películas y la verdad que me hubiese encantado ser director de cine. Lo que pasa es que bueno, después encontré en la fotografía un medio como más sencillo para mí, por lo menos para mí, y fue a hacer un curso de fotografía. Empecé en el Fotoclub Buenos Aires, pero digamos no me sentía muy cómodo en el Fotoclub Buenos Aires. Veo en la biblioteca del Fotoclub Buenos Aires libros de diferentes autores. El que recuerdo es Cartier-Bresson, digamos, por ejemplo, ¿no? Que veo ese libro y dije, y yo veía el libro y veía lo que se producía en el fotoclub y me parecía que había otro mundo, ¿no? Había otro concepto. Buscando en otro lugar, busco el lugar donde podía estudiar de manera más sistemática y con una carrera y todo. Y eso era el EDAF, era en Avellaneda, donde también yo teniendo cursos básicos y ya teniendo algún conocimiento, no hice el curso básico en la escuela, sino que rendí directamente el examen de ingreso. Nosotros después de terminar segundo año, o los que se fue como medio irregular eso, y al año siguiente empezamos a juntarnos por nuestra cuenta, a mirar nuestras fotos, organizamos unas muestras en la calle, en la plaza de Lanús, creo que fue la primera. Sí. Alguien había conseguido... Habíamos creado el grupo
¿Te acordás de la fotografía nuestra? Sí, Sí. como para hacer así. Era un grupo, Sí. era claro, de alumnos, de exalumnos de la escuela, habían formado el grupo que se llama Fotografía Nuestra, ¿no? Sí. Sí, hacíamos como unas muestras colectivas. Era muy ¿No? romántica la cosa, Sí, porque sí, era sí. llevar la fotografía al pueblo, entonces hacíamos muestras en la Plaza de Lanús. Todavía creíamos en, el- en la, en la socialización de las imágenes, cultura. de la cultura en ese momento. Después, bueno, empezó la necesidad, digamos, ¿no? Y después nos unió a hacer taller con Don Ripka, sí, como un taller de práctica fotoperiodística, digamos, ¿no? Bueno, ya los conocimientos técnicos los teníamos, ya cada uno tenía un equipo más o menos decente y bueno, y con él empezó la exigencia de, bueno, de qué fotografiar, ¿no? De poder leer una fotografía y de poder dar a leer una fotografía. Claro, yo un poco antes había me acerqué a Madres de Plaza de Mayo y estuve como varios años fotografiando. Justo yo empiezo con ellas a colaborar cuando cumplían 10 años, en el año 87. Y hicieron como, bueno, una gran marcha, un gran acto en el Luna Park, como una cantidad de actividades. Y bueno, y eso unió ahí como la necesidad de fotografiar y como mucha práctica, ¿no? Porque en esa época, bueno, no sé, otros por ahí fotografiarían otras cosas, pero me parece que las marchas, los actos políticos y los recitales era como una situación donde uno se fogueaba bastante, ¿no? Uno podía ir con la cámara y estaba como en la misma situación que un fotógrafo profesional, ¿no? Ripka, justamente, cuando entra como director de fotografía en La Nación, que yo había hecho con él los talleres unos años antes, me da laburo. Y una cosa era tener a Ripka como profesor en el taller y otra cosa era tenerlo como jefe, ¿no? Esa fue una escuela, esa fue realmente una escuela impresionante porque en los 90, en los diarios, se empezó a surgir la imagen del editor fotográfico, cosa que no había, que había solamente en agencias. DIN tenía su editor fotográfico, los Claro. diarios no tenían editores fotográficos. Claro, empezaron en esa época. Empezaron en los 90, cuando empezamos a trabajar nosotros en los medios, empezó esa figura del editor fotográfico que fue fundamental, porque era un profesional de la fotografía con criterio fotográfico y criterio periodístico, elegir una fotografía y no alguien que no tenía. Fue un camino muy arduo porque los espacios no existían en ese momento y había como una práctica en los medios en ese momento donde no estaba consentido que un fotógrafo tuviese la capacidad profesional como para elegir una foto y no otra. En esa época no había muchas posibilidades para estudiar fotografía. Bueno, venir de Quilmes a Avellaneda para mí era poco tránsito, pero era lo que había, era la única posibilidad. Bueno, era municipal, era gratuita, era grandioso, pero... Era grandioso porque justamente... Bueno, vos venías desde muy lejos. Yo venía desde muy lejos, venía desde Aedo. Yo terminaba de trabajar y iba allá. Una de las cosas que me decidió a estudiar en la escuela de Avellaneda era porque era gratuita. O sea, digamos, había muy pocas posibilidades de estudiar, como, qué sé yo, tenías que pagar en el Fotoclub Buenos Aires o en otro fotoclub, o en la escuela, en ese momento estaba la escuela de Andy Goldstein también. No sé si estaba, ¿eh? ¿No estaba todavía? En el 80 y pico creo que no. Bueno, no sé, no recuerdo entonces. Pero era nada, Pero a mí ni se me podía ocurrir, digamos, afrontar una carrera paga. No, a mí tampoco. Y la verdad que fue importante el hecho de
que fuese la decisión de que fuese una escuela municipal. Y después empezar a desandar el camino ese de la búsqueda personal, que después de 30 años de trabajo, a mí me parece que la realidad es el mejor artificio, no es para la fotografía, ¿no? Hoy DAF se llama INDAFTA, es el Instituto Municipal de Arte Fotográfico y Técnicas Audiovisuales. Está por cumplir 60 años y todavía tiene una matrícula de 300 estudiantes. ¿Qué mensaje les darían a estos chicos o a aquellos que no saben qué estudiar? Que se consigan un trabajo honesto. Que se consigan un trabajo digno. Vale.